Bien, y vamos a dar comienzo, un nuevo comienzo a este ciclo de Repensando las Izquierdas que nos acompaña con Rodrigo Arocena, así para nuestro programa de radio de Fogón en Fogón, en Radiográfica FM 89.3 en Buenos Aires, para la Radio Cooperativa.uy en Uruguay y actualmente para la ru.caster.fm, ¿sí? Aquí Radio Comunitaria, Radio Soberana en la República Argentina. Le damos la bienvenida entonces, por supuesto, una vez más en este ciclo Repensando las Izquierdas a Rodrigo Arocena. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy bien, Andrés, ¿cómo estás tú y todos los amigos y amigas que estén escuchándonos? Ojalá que lo mejor posible en estos tiempos complicados, pero ya vendrán etapas mejores, hay que prepararlas. Por supuesto, bueno, justamente de preparar etapas mejores se trata un poco lo que venimos desarrollando desde hace tanto tiempo aquí contigo, con Roberto, y en este ciclo de Fogón en Fogón, y un poco la idea ahí que siempre había quedado como una punta de idea y nunca la desarrollamos, y hoy quería preguntarte por el tema de los movimientos ambientalistas y un proyecto de gobierno de izquierda, ¿sí? Eh, la pregunta inicial sería, ¿el proyecto de izquierda necesariamente tiene que contener un ítem, un eje medioambiental de importancia? Absolutamente imprescindible y bastante difícil. Yo no soy, por cierto, especialista en casi nada. Parece que hay algunas cuestiones muy básicas que todas y todos podemos entender y conversar serenamente, que llevan a una respuesta netamente afirmativa a tu pregunta. Incluso yo daría una respuesta, está dándole vuelta, una dimensión ambientalista. No hay progreso social en el mundo del año 2020 y de los tiempos. Ya hemos entrado en un acelerado proceso de degradación climática. Yo soy un habitante de otra época, me costó tomar conciencia, no ya de la degradación ambiental, es algo que hace medio siglo que es visible, pero del riesgo climático. Ahora bien, para ir ubicando el tema central que tú planteás, notemos que ya no es riesgo, es una de las partes más ricas del mundo, más provistas de tecnología desde todo punto de vista, la costa oeste de Estados Unidos, California, Oregón, Washington, 3 estados que ¿cómo están? Ardiendo. Y esto no es una exageración, no es una manera de decir. Entonces, el cambio climático no sabemos si va a ser inmenso, grande, mediano, pero ya llegó. Y la definición de las izquierdas, o un paso previo a la definición de las izquierdas, son los esfuerzos colectivos por mejorar la calidad de vida de todas y todos con prioridad a los más postergados. Bueno, tengamos claro que el cambio climático y en general la degradación ambiental afecta más a la gente más pobre. Leía Oxfam, la gran organización de apoyo a los sectores postergados del mundo, señala que el 1% más rico contamina mucho más que el 50% más pobre. Al revés, los de abajo sufren mucho más. Y por razones evidentes, una persona relativamente acomodada puede mudarse. ¿Qué hace un pobre vecina en Bangladesh cuando el cambio climático hace que suba el nivel del mar? Y dispara para la India y se junta con muchas otras personas que también disparan y llegan a la frontera y el ejército indio no los deja pasar.
esto es una manera un poco surrealista de subrayar un hecho que se podría comprobar con cifras. Los de abajo sufren mucho más el cambio climático que los sectores medios o la gente más acomodada. Por consiguiente, la izquierda, si no logramos integrar esta dimensión, no cumplimos con nuestra tarea. Ahora bien, la izquierda ha logrado muy bien integrar las dimensiones del movimiento obrero. Mucho más que eso, la izquierda ha sido forjada por el movimiento obrero. De manera más complicada, pero la izquierda ha logrado un cierto nivel de sintonía, diría yo, con las feministas. En todo caso, aunque seguramente los movimientos feministas en el Uruguay, por ejemplo, tienen muchas quejas respecto a lo logrado en los últimos 15 años, es difícil negar que durante el ciclo del gobierno del Frente Amplio se hicieron avances en materia de derechos sexuales y de la diversidad en general, como no habían ocurrido antes en el país. Mucho más complicada es la cuestión con el ambientalismo. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que somos torpes? ¿A que somos ignorantes? ¿A que somos insensibles? No, el problema es profundo. Si uno quiere a la vez que la gente de abajo tenga una mayor disponibilidad de las cuestiones básicas, alimento, vivienda, etcétera, etcétera, hay que producir más. Y producir más en las maneras predominantes degrada el ambiente. Entonces ahí tenemos una tensión. Yo quisiera agarrar un dibujito y mostrar dos puños así que tiran cada uno de un lado, una tensión entre producir más y proteger más el ambiente. Y en esa tensión, volviendo a cosas que hemos conversado contigo, Andrés, y con Roberto, es muy difícil que los gobiernos en general no prioricen a primera vista el punto producir más. ¿Qué le pasa a un gobierno que produce menos de lo que la gente quiere? Y que cae, para decirlo corto y bien. Si hay elecciones pronto, pierde las elecciones. Si es un gobierno, desgraciadamente, de los que no conceden elecciones, se va a encontrar con enormes agitaciones populares. Por lo tanto, desde el muy democrático gobierno uruguayo hasta el nada democrático gobierno chino, a todos les preocupa el crecimiento económico de manera central. ¿Es absurdo? ¿Es porque son distraídos? ¿Es porque son ignorantes? No, es porque hay una demanda de mayor consumo, de mayores bienes, que en algunos casos pueden ser superfluos, pero para la mayoría de nuestros compatriotas, cuando necesitan mejores casas, ¿es por algún tipo de ambición consumista o porque realmente no tienen viviendas como tienen derecho a tener? Y entonces impulsás producir más. No voy a dejar de mencionar, el Frente Amplio tuvo como uno de sus lemas fundamentales en las elecciones de octubre pasado, una persona, un hombre, que decía, yo voy por más crecimiento económico. Eso es la mitad del asunto. La otra mitad, que no estaba en la propaganda del Frente Amplio con igual atención, aunque sí lo estaba, es, debería haberse dicho, yo voy por más protección ambiental. Claro, no estaba porque no es fácil hacer las dos cosas a la vez. Y aquí viene la cuestión central. Si no cambiamos las formas de producir bienes y servicios, estamos embromados. Vamos a decirlo de manera neta. Estamos embromados porque producir más, hay que producir más de ciertos bienes y servicios. Y aquí aparecen algunas críticas ambientales que rápidamente descartarían mis afirmaciones. No, me dirían, no hay que producir más, hay que producir menos. Y yo diría rápidamente, depende.
Si producir más es producir más aviones de guerra o más tanques, claro que producir menos, hoy y siempre. Pero si producir más es construir más hospitales y fabricar más vacunas, ¿quién puede decir que hay que producir menos en el campo de la salud? Entonces aquí tenemos nuestro problema decisivo. Yo pienso que si tú que sos joven, dentro de 20 años, por ejemplo, estás conversando con mi nieto en vez de estar conversando conmigo, yo te diría, volvé, Andrés, sobre esta conversación y conversen ustedes qué pasó del 2020 al 2040 en materia de, lo voy a decir en 2 palabras, producir distinto. No podemos producir simplemente menos. No se trata de expandir el PBI. El PBI es un pésimo indicador del rendimiento de una economía. Sabes, Andrés, tú lo sabes muy bien, pero de pronto algunas de las personas que nos escuchan no lo tienen presente. Si en la Amazonia brasileña se multiplican por 10 la tala de bosques, la producción crece, porque contamos la cantidad de árboles caídos, la cantidad de sueldos pagados de gente que tiró los árboles, la gente que incendió el terreno alrededor para facilitar la tala de bosques. O sea, el PBI creció y naturalmente el ambiente se degradó. Por lo tanto, sin duda este tema no puede encararse mirando nada más que el PBI. Pero de ahí no se deduce que la solución sea simplemente crecer menos. Sí, claro, crecer menos en términos, mirá si seré viejo, en términos de colachatas, es decir, de autos de lujo. Colachatas era la expresión de los años 50 para los autos de lujo. Por supuesto que menos autos de lujo, pero menos, repito, menos hospitales, menos vacunas contra el COVID, menos respiradores, menos centros de tratamiento intensivo en las poblaciones alejadas de las capitales. De ninguna manera. La cuestión es producir distinto, consumir distinto y producir distinto. Esto tiene que ver con cosas muy variadas y por eso es que el proyecto de la izquierda tiene que empezar por los valores. Tiene que ver con los valores. Nosotros no podemos simplemente impulsar la capacidad de consumo. Fíjate que tenemos un mundo tremendamente contradictorio. Hay gente que tiene problemas de salud por falta de alimentación y gente que tiene problemas de salud por obesidad, por mala alimentación excesiva. La cuestión de una ética del consumo, la cuestión de entender qué tipo de consumo, voy a usar una expresión un poco exagerada, qué tipo de consumo ayuda a la felicidad y qué tipo de consumo revienta la felicidad, hace que la izquierda tenga que volver a las cuestiones de los valores. ¿Qué es la vida buena? ¿Qué es la vida que vale la pena fomentar? Eso en una punta, porque por más que mejoremos nuestra capacidad de producir, si aspiramos a que todos consumamos como se consume en las clases altas europeas y de Estados Unidos, estamos recontra fritos. Eso está pasando en China. La acelerada expansión de la producción de automóviles, más allá de que el gobierno chino tiene muy claro hace muchos años el problema de la degradación ambiental, lo hace muy difícil de manejar. Hay que cambiar las pautas de consumo. Menudo asunto cuando toda la propaganda nos impulsa en un sentido contrario. Pero por otro lado, hay que meterle mucha ciencia y tecnología para producir diferente. Aquí viene una expresión clave que ojalá empiece a aparecer en los programas de las izquierdas. Creo que no aparece todavía. La idea de innovación frugal, hacer cosas nuevas con el menor uso posible de recursos naturales. ¿Se entiende de qué estoy hablando cuando hablo de innovación frugal? Esto viene de la India, la idea de innovación frugal. La India,
país maravillosamente rico desde el punto de vista cultural, país inmensamente poblado. Acuérdense, mis amigos y amigas argentinas y argentinos, la India no es el doble de la Argentina en superficie y tiene 1.300 millones de habitantes. Bueno, en ese contexto han tenido que recurrir a las cosas más variadas para sobrevivir. Y todavía hoy en la India los problemas de pobreza, de miseria, de pobreza extrema son enormes. Anda a decirle a la India, dejen de crecer. En las últimas décadas, la India ha sacado de la pobreza extrema a centenares de millones de personas. Se dice que han ascendido a las clases medias. Ay, todo es una cuestión de definición. Cuando ves los ingresos con los que se habla de clases medias en la India, no se llega al nivel de pobreza en un país europeo. Pero igual, desde la extrema pobreza medida por vivir con 2 o 3 dólares diarios a la pobreza medida por vivir con 12, 14, 15 dólares diarios, hay diferencias. Contale a la mayoría de la población india, no, ahora vamos a dejar de crecer. ¿Lo qué? Entonces en la India ha surgido la idea de innovación frugal, hacer cosas nuevas, atender a la vivienda, a la salud, a la alimentación, con mucho menos uso de recursos naturales. Sin embargo, aquí tenemos otra contraposición entre la innovación frugal, entendida como innovación que no usa ciencia y tecnología, y la innovación que tiene que usar ciencia y tecnología. Aquí hay una cuestión clave para los programas transformadores y alternativos de las izquierdas. Hasta ahora, en su mayor parte, la ciencia y la tecnología se ha usado para fomentar la competitividad de las economías. Bueno, si ha de haber futuro sustentable, la ciencia y la tecnología se tiene que usar cada vez más para la sustentabilidad de las economías, para producir algo que tú y yo podamos comer y tenga toda la dosis de vitaminas y proteínas que hagan falta, y su producción no suponga nada parecido a quemar árboles, y su producción esté asociada con la fabricación de objetos y la construcción de viviendas, con lo que gente que entiende del asunto, no yo, califica de economía circular, la economía que no tira nada, la economía que aprovecha todo. Para aprovechar todo hay que entender, hay que aprender, hay que estudiar. Todo esto nos lleva a lo que este viejo tiene como una obsesión. No hay programas nuevos de las izquierdas si no estudiamos nuevas maneras de hacer las cosas. Y para eso necesitamos cambios en las pautas de consumo, pero necesitamos que la gente pueda estudiar cada vez más. Imagínate un trabajador que sabe hacer ladrillos, lo sabe hacer de la mejor manera posible con su conocimiento experimental. ¿Qué tal si además puede estudiar otras formas de hacerlo? ¿Qué tal si puede conectarse con un grupo de investigadores de una facultad de ingeniería y conversando, no escuchando el productor a los investigadores, escuchando cada uno al otro, van encontrando formas de hacer ladrillos que sean mejores y que usen menos recursos naturales? En esta tensión de la que empezábamos hablando, la tensión entre producción y protección, producción de bienes y servicios para una mejor calidad de vida, protección del ambiente para evitar su degradación y la catástrofe climática que se nos viene, la solución es buscar formas frugales a través de la capacidad de la gente y del mejor uso de ciencia y tecnología. ¿Sabés, Andrés, para que esto tenga un poco más de contenido, uno de los subsidios más importantes que da el gobierno norteamericano, ¿a qué es?
a la producción de petróleo, donde se ganan fortunas y se degradan ambientes a lo largo y a lo ancho del planeta, eso es subsidiado. El gobierno norteamericano, ese gobierno que se supone que está en contra de los subsidios porque el neoliberalismo prohíbe subsidios, subsidia la producción de combustibles que degradan el ambiente. ¿No habrá llegado el momento de proteger activamente la producción sustentable, incorporando capacidad de la gente, ciencia, tecnología e innovación? Eso tiene que estar en el centro del programa de las izquierdas. Y para redondear, dada la hora, si lo hacemos, quizás evitaremos uno de los conflictos más tristes que hemos empezado a ver, el conflicto entre movimientos ambientalistas e izquierdas gobernantes. Ese conflicto lo hemos visto en la Argentina, pero no te voy a contar a ti de eso. Ese conflicto lo hemos visto en el Uruguay durante, sobre todo, el último periodo del gobierno del Frente Amplio. Y ese conflicto no se va a superar mientras que haya que elegir entre crecimiento económico con degradación ambiental o protección ambiental sin atención a la producción que mejora la calidad de vida de la gente. Mientras esas cosas sean contradictorias, estamos recontra fritos. Por eso, volviendo al comienzo, intentando recapitular, la izquierda surge en torno a las reivindicaciones del movimiento obrero. Para los veteranos, las reivindicaciones del movimiento obrero somos nosotros mismos. Eso ha hecho a la izquierda, la sigue haciendo. Con el feminismo las relaciones no han sido tan sencillas, pero yo diría que el progreso es notorio, en una cierta sintonía no exenta de conflictos. En cambio, todavía con el ambientalismo es una asignatura pendiente. Quiero creer que la próxima oleada de avance de las izquierdas, que va a venir, sea una desintonía entre ambientalismo e izquierdas gobernantes, sobre todo porque logramos, en términos de valores y en términos de uso del conocimiento, vincular producción y sustentabilidad. Tarea para nuevas generaciones repletas de entusiasmo, con nuevos valores y dispuestos a estudiar mucho más que lo que los militantes de izquierda antes estudiábamos. Creíamos que teníamos las soluciones y salíamos con las soluciones a implementarlas. Hay que estudiar mucho más, pero hay posibilidades. Andrés, ¿te parece que con eso más o menos tenemos una primerísima aproximación al enorme tema que tendrías que hablar con gente que entienda realmente del asunto? Ahí está, por supuesto que sí, Rodrigo, el agradecimiento enorme. Quedaron un montón de ventanas abiertas, ¿no? Por el tema, por supuesto. Seguramente las podremos desarrollar y obviamente, o sea, seguramente vamos a necesitar que desde otros lugares, sí, como vos mencionabas, puedan porque digo, hay como esto que vos decías de, bueno, ¿cuáles son, digamos, la izquierda? Siento que de los partidos de izquierda o los partidos progresistas a veces miran con cierto desconfianza, ¿sí? Porque, digo, en algunos casos con razón, porque hay, digamos, movimientos ambientalistas de dudosa procedencia, ¿no? Y bueno, digo, con todos esos aspectos, me parece que también se juega, ¿no? En el ámbito de la política, y me parece que es importante para construir hegemonía y para construir, digamos, una sociedad realmente distinta, bueno, todos estos elementos que estamos como poniendo permanentemente, ¿no? En juego constantemente, digo, lo que es la batalla cultural y lo que es la educación como masificada, ¿sí? Y puesta en beneficio de los pueblos. Digo, creo que son como los desafíos que permanentemente estamos ahí desarrollando. Así que te agradecemos, como siempre, muchísimo la participación y seguramente en el correr de próximas charlas podremos seguir hablando sobre estos temas.
Rodrigo. Fenomenal, Andrés. Recordemos simplemente, el ambientalismo por sí solo no hace a la izquierda. La izquierda, si no sintoniza con el ambientalismo, no puede cumplir con su... Hasta pronto, amigas y amigos. Que pasen muy bien en esta semana. Gracias, Rodrigo. Chao, Andrés. Que pases bien.